El cálculo de este límite en forma directa nos lleva a 1 a la infinito, que es una indeterminación, la cual debemos quitar y llevarla a la forma 0 sobre 0 para poder utilizar L'Hopital. Para ello vamos a hacerlo primero utilizando con el logaritmo, y aquí sin el logaritmo haremos una explicación de cómo se explica esto. Vamos a proceder a calcular este límite, vamos a llamarlo L. Miremos que aquí tiende a 0 positivos. Se coloca 0 positivo porque vamos a trabajar con logaritmos y el logaritmo de 0 no existe. Para quitar esa posibilidad colocamos este más ahí. Aquí hay una cotangente que es el inverso de la tangente y también es coseno sobre seno. Y procedemos entonces a calcular el límite en forma directa. 1 más seno de 0, 4 por seno de 0, y cotangente de 0. Seno de 0 es 0, o sea que 1 más 0, y cotangente de 0, como cotangente es coseno sobre seno, queda 1 sobre 0, que es infinito, o sea queda 1 a la infinito, una indeterminación. Vamos a tratar de quitarlo. Calculamos el logaritmo natural a ambos lados, el logaritmo natural de L y el logaritmo natural del límite, pero el logaritmo lo coloco acá pegado a las funciones para trabajar con ellas. Hay una propiedad de la logaritmación que convierte la potenciación en multiplicación, o sea que esta cotangente que está aquí como potencia viene y se convierte en multiplicación como se ve acá. L'Hopital debe tener un numerador y un denominador. Cotangente es 1 sobre tangente, entonces la escribo como denominador. Y ya tengo numerador y denominador. Entonces miremos cuánto me da el límite. Seno de 4 por 0, esto es seno de 0, esto es 0. Queda logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 1 es 0, en el numerador me da 0. Y en el denominador la tangente de 0, tangente es seno sobre coseno, o sea, 0 sobre 1 es 0, o sea, 0 sobre 0, llegamos a la condición que se nos pide siempre para poder utilizar L'Hopital, 0 sobre 0, o también infinito sobre infinito. Entonces, pues, si se puede utilizar L'Hopital, quiere decir que puedo derivar tanto el numerador como el denominador por separado y a ese resultado calcularle el límite y así sucesivamente hasta terminar. Veámoslo entonces. Entonces, para el numerador es la derivada de un logaritmo. La derivada de un logaritmo en el denominador va la función y en el numerador la derivada de la función. Entonces, 1 más seno de 4x va en el denominador acá. Y la derivada de 1 no la escribo. La derivada del seno de 4x es coseno de 4x por la derivada interna, que es 4. Esta es la derivada del numerador. La derivada del denominador, que es la derivada de la tangente de secante cuadrado de x. Entonces, hago producto de extremos y de medios y me queda de esta manera, teniendo en cuenta que la secante es el inverso del coseno, por eso aquí aparece 1 sobre coseno. Entonces procedo a calcular los límites. 4 coseno de 0, seno de 0, aplicando todas estas teorías que están acá, finalmente me queda que el logaritmo natural de L es igual a 4, como se ve acá, o sea que elevando a la e a la logaritmo natural de L igual a e a la 4, pero e y logaritmo natural son inversas, o sea que me queda solamente L igual a e a la 4, que es lo que yo buscaba. Coincidencias entre los dos límites. Este es f de x a la g de x, como se ve acá. La segunda coincidencia es que al calcular el límite en forma directa, en ambos casos me da 1 a la infinito. Claro, como es el mismo ejercicio, obviamente siempre tiene que dar 1 a la infinito para poder utilizar la fórmula. 1 a la infinito es una indeterminación que hay que quitarla y llevarla a la forma 0 sobre 0 para poder utilizar L'Hopital. 0 sobre 0 en este caso y 0 sobre 0 en este caso, para ambos casos. Si nosotros vamos a utilizar el primer caso, vemos que aquí hay un logaritmo, que es la diferencia, aquí hay un logaritmo, pero aquí no hay ningún logaritmo. Miremos qué pasa entonces. El logaritmo de 1 sabemos que es 0. Tanto el numerador como el denominador deben ser 0 para poder utilizar L'Hopital, lo repito. Entonces, esta f de x que está acá debe tender a 1, esta f de x. Si tiende a 1, como se ve acá, entonces podemos utilizar L'Hopital. Y para este caso lo mismo. Aquí no está el logaritmo, pero está f de x menos 1. Si esta f de x tiende a 1, entonces esto va a tender a 0 y este factor va a ser 0 y en el numerador, entonces me va a quedar 0. Entonces ya la forma de resolver el ejercicio es muy sencilla, porque queda g de x, que es cotangente de x, multiplicado por
1 más seno de 4x, que es f de x menos 1. El 1 con el 1 se van y me queda simplemente seno de 4x. La cotangente es 1 sobre tangente, entonces lo escribo así. Calculo el límite, seno de 4 por 0, o sea, seno de 0 que es 0, y tangente de 0 que es 0. 0 sobre 0, ese me dio el límite, luego puedo usar la orbital, es decir, derivar el numerador y el denominador por separado y calcular nuevamente el límite. Entonces derivo el numerador, la derivada de seno de 4x es coseno de 4x por la derivada interna, que es 4. La derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Calculo el límite, entonces me queda, cuando x tiende a 0, 4 coseno de 0 es 1, o sea, me queda 4 por 1, y secante cuadrado de 0, que es 1. Finalmente encuentro que el límite es el mismo que yo había calculado antes. De like o suscríbase al canal de Aprende con Vladimir.